en esos tiempos a mí me da por hacer comparancias, como decía mi tía, de, de los periodos de entreguerras, el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, el periodo entre las dos guerras mundiales, y como hay un señor por ahí en un país muy grande que nos está pues aparentemente arrastrando hacia una tercera, hacia pues una tercera. Estos son los tiempos entre las dos. De comparecencia. Sí, sí. Pero bueno, eso lo digo así un poco a la ligera porque, por supuesto, mi mayor deseo es que no vaya a ocurrir una catástrofe, como sería algo así. Pero siempre es bueno hurgar en la experiencia anterior para ver si uno encuentra indicios de cómo se están dando las cosas actualmente. Y es interesante ver las causas que provocan, que claro. Para ello estoy seguro. Pero pensando en eso, estaba recordando una serie que yo no la vi en el cine, que la llevaron a la televisión, sino que la leí en la mayor parte, que era una serie de relatos de viajeros en el tiempo, pero era la policía del tiempo. Ajá. Era una policía de nuestra época. Pero fue una película. Lo llevaron a la televisión eso, pero bueno. yo lo leí cuando era joven y tenía tiempo. Joven y bello. Hoy no lo haría porque ya con el tiempo que me queda. Pero ¿cómo sabe usted cuánto tiempo le queda? El tema era esto. Se había descubierto el viaje en el tiempo. Ajá. Pero el autor se las sabía todas y lo hizo que el viaje fuera posible hacia el pasado y vuelta al presente, pero no hacia el futuro. Ese es el detalle que después me pareció un poco, bueno, interesante, porque sí, el pasado y el presente ya existen, el futuro no. Bueno, pero es fantasía. Pero esa policía del tiempo... El presente no existe. Bueno, sí, siempre, todo es pasado. Ya es pasado. Sí. O sea que se puede, vamos a ver, se puede viajar en el tiempo ya transcurrido. Eso es Sí. Entonces, ahora sí. Esta policía está integrada por gente que se dedica a estudiar. Hay un equipo que estudia fenómenos que pudieron alterar la historia de manera radical. La teoría era que si basta matar una mariposa en Túnez en el año 1300 para que toda la historia de Occidente cambie. Pero ellos lo que hacían era ir a lugares donde había conspiraciones para hacer algo que hubiera cambiado todo. Entonces hay un viaje al pasado para salvar a un rey persa de que lo asesinen, otro para ir a salvar a Escipión el Africano de la muerte de un enemigo desde sus propias filas en una batalla, cosas de ese tipo. Y claro, eso era una propuesta de cómo vigilar el pasado para conservar el presente. Pero lo que pasa es que se le escapó un detalle al autor, que después, en el futuro, esa máquina del tiempo la van a seguir usando. ¿Y qué tal si un día se les ocurre que no, que lo que está pasando en el futuro está tan mal que hay que venir y matar a fulano, a sutano para cambiarlo, para que no suceda, para que no ocurran esas barbaridades que van a ocurrir una limpia. Pero bueno, digamos, podría decir, bueno, hay que envenenar a la Thatcher y a Reagan para que cosas de ese tipo. Pero bueno, no, eso es... ¿Qué hay en este tiempo que hay cosas en este tiempo que realmente son alucinantes? Y hay dos que yo vi en estos días en la prensa. No en la prensa, la información que llega vagamente, porque ese es el otro problema. Hablábamos de la prensa un día de estos, la responsabilidad que tiene la prensa. Eso en este momento es crucial. Pues resulta que hay dos acontecimientos que se dieron en estos días.
y que la prensa, internacionales. Sí. ¿Sí? Uno es este. El presidente de la República de Chequia, porque llamamos hasta ahora República Checa, porque ya el nombre oficial es República de Chequia. Se llama, no me acuerdo, Miloš Zeman. Se presenta ante una rueda de prensa en Praga, claro, con una AK-47 que parece auténtica, no lo es, pero parece auténtica. Y les dice a los periodistas, para los periodistas, les enseña la AK-47, la pone sobre el escritorio y empieza a hablar. ¿Cómo es posible? Hacía 4 o 5 días que había ocurrido el asesinato de la periodista en Malta. Ajá. Y este bárbaro hace esa broma. Yo no sé, lo que pasa es que uno se pregunta, ¿será broma? Porque anteriormente, en alguna ocasión, él había dicho que los periodistas son boñiga. ¿Cómo es otra palabra para boñiga en español? M. No. Menos fuerte que, bueno, boñiga y llenas. Les había dicho. ¿Y qué? Llenas. Ah, llenas. ¿Qué significa eso? En un país que se supone civilizado, primer mundo, democrático, que al presidente de la República se le ocurra decir eso, ¿verdad? Y ha pasado como inadvertido. Pues muy parecido a lo que ha dicho Trump. No, por eso. Bueno. Okay. No, claro, yo pensaría que está imitando a Trump, pero lo está haciendo en exceso. Sí, claro. Y claro, bueno, eso no puede ser broma, no es que es aceptable. Y resulta que encabeza el desfile un Oleg, no me acuerdo qué cosa, que ha dicho que hay que ponerle coto a... ¿Dónde leíste eso? Justamente, es que a uno le llega porque uno está buscándolo, pero la prensa occidental ha silenciado eso. Sí, claro. Y ese tipo que encabezaba el desfile se ha distinguido porque dice que hay que acabar con las actividades de la judería internacional. La tercera sí ha circulado un poco más, pero es esta. En Roma hay un estadio que lo usan 2 equipos de fútbol, la Lazio y la Roma, como el Carmelita y la Liga Deportiva de la Florencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La Lazio es el equipo de fútbol que más castigado ha sido en Europa por el racismo de sus hinchas. Incluso hace unos añitos, el capitán de ese equipo en el campo casi lo sacan a patadas porque hizo el saludo fascista en el terreno. Y ahora lo pusieron bajo investigación, la Liga Italiana de Fútbol los pone bajo investigación porque los fanáticos de la Lazio, de ese equipo racista, empapelaron una parte de ese estadio común con unos afiches ofensivos para el otro equipo, la Roma, en el que usan la efigie de Ana Frank de una manera asquerosa. Entonces, perdón, bueno, ¿y esto qué? Esto tal vez lo deberíamos relacionar con lo que le di yo de la iglesia aquí estatica que vende jabón clonqueado para ser aceptables a Dios, a los cristianos. Pero a lo que voy es que la prensa ha sido como vaga en hablar de estos asuntos, y son graves, porque si se repiten, están marcando una época, están dándole una marca a esta época que creíamos que estaba borrada. Bueno, y claro, la victoria de la extrema derecha en Austria, en la República Checa,
todo eso dice uno, bueno, ¿cómo se parecen, se empiezan a aparecer estos tiempos de manera tal vez un poco nebulosa todavía a las entreguerras? Y la cosa, entonces, uno tiene que pensar, bueno, ¿está la humanidad dispuesta a examinar eso como decía Mussolini, con el trasero sobre la mesa? Sí. Oíme, pero eso de ese desfile, bueno, que es asombroso, se está dando en Estados Unidos. Los desfiles con los nazis, ya abiertos, claro, y todo. Claro. Puchica, es decir, no sé, pero son cosas inauditas, ¿verdad? Que se repitan en la historia, porque la historia sería bellísimo que se repitieran cosas magníficas, ¿verdad?, que sucedieron, y son muchas, pero no, los desfiles que son tan lindos, de imitación son estas porquerías, ¿verdad? Sí. Y bueno, uno dice, ese es el lado pesimista de la cosa. Sí, claro que lo es, pero es que si en Alemania y Austria se hubiera pensado un poco en esas cosas cuando se preparaba la gran desgracia, tal vez algo se hubiera resuelto, ¿eh? ¿Quién fue el que decías que había afirmado por escrito, no me acuerdo cuál gran escritor, que Hitler no iba a llegar a ningún lado, ¿no?, cuando estaba empezando? El curso Malaparte. Sí, curso Malaparte. Bueno, sí, un tipo lúcido. Sí, se equivocó. Sí. No, ya no. Por dicha, aquí nadie ha escrito eso sobre ningún presidente de Costa Rica, que no va a llegar. No se puede. No se puede decir no va a llegar, ¿no? Exactamente. Como que la colectividad se droga sin darse cuenta, ¿verdad? Están drogados desde hace rato. Tal vez pero por conveniencias. Tal vez en anteguerra primera. Bueno, ya cuando Hitler se tira en septiembre de 1939 sobre Europa, ya modifica todo. Ahí. El problema es cuando en estos países donde hay un resurgimiento del fascismo, no solo se exaltan estos sentimientos anti otros grupos nacionales, sino que se orienta casi a establecer un esquema de política similar a la que se empezó a ejercer en los años 30 y 40 por parte del régimen nazifascista en Italia y en Alemania, que es la parte europea que nosotros conocimos, porque la parte de Japón es como occidental ahí. Sí. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Y un poco lo que va a resultar después del triunfo de Franco, ¿verdad? Y esa es la parte peligrosa de esos resurgimientos de grupos nazis que hay ahora, porque en algunos países de Europa están totalmente prohibidos y sin embargo se están fortaleciendo en la vida social. Claro, ahí lo viste en Alemania, que llegan al Parlamento. Sí, claro. Actualmente ya a ciertos gobiernos de Europa, para hablar del otro lado del Atlántico, se les están atribuyendo características inquietantes. Claro. Acaba de ganar las elecciones, de avanzar en las elecciones notablemente la extrema derecha en la República Checa, eso no se ve mucho, pero en Hungría, en Polonia, se están viendo sesgos fascistizantes en los mismos gobiernos. Donde uno podría pensar que es donde tal vez menos podrían haber, porque ahí sí hubo una reacción antifascista estatal cuando existían los partidos comunistas dominantes ahí, y sin embargo hay una reacción contra eso. Qué curioso que pareciera que la antípoda, el desarrollo de la gran cultura provoque esas cosas. Es decir, en países europeos donde de veras hay palpable una cultura extraordinaria, en todos los campos, en la música, en la historia, de repente surjan esas cosas, ¿no? Y en cambio, en los paisecillos... Lo que pasa es que es más grotesco. Pseudo civilizado. ¿Qué pasaría? No se da. Eso es una cosa digamos, Sí.
nos preocupa, digamos, que ese tipo de situaciones se estén dando. Obviamente que sí. Uno conoce las consecuencias del nazifascismo mundial. Se conoce la desintegración de los países socialistas. Pero si hubiera un resurgimiento otra vez de fuerzas comunistas en esos países, ¿cuál sería el dilema de hoy? Ajá. ¿Se asustaría la gente igual? Es que sí, no es predecible. No es predecible, exactamente. No. Pero, en los años de entreguerras, digamos, los países independientes de Europa Oriental y Central estaban, y no solo los de Europa Central, Portugal, Bulgaria, Grecia, Albania, Rumania, estaban bajo regímenes fascistas. Es que es una cosa que no sé, como la atención se centra en lo que pasaba en Alemania y en Austria particularmente, España, Italia por sus tamaños, es que era una playa de regímenes fascistas que habían surgido así. Claro que de pronto se da el fenómeno de que dos regímenes fascistas están peleando entre ellos, como fue la guerra greco-italiana, pero aparte de eso, ahí estaban, y hay que, probablemente no se les hacía mucho caso, hay que haya un reyecillo fascista ahí en Albania, que importaba, pero luego las consecuencias fueron que el nazismo desde ahí era visto con simpatía, obviamente. Portugal, por ejemplo, tenía aquella dictadura de Salazar, y era anglófilo por razones geoestratégicas, pero si Portugal hubiera estado al lado de los Cárpatos. Pero hay un detalle interesante, sobre todo en el caso del nazismo, que no surge, bueno, salvo el que leyó con cuidado Mein Kampf y todo eso, que ahí sí están marcados los pasos que iba a dar, pero en el mundo civilizado no se vio así, ¿no? Bueno, justamente ese es el problema. Exactamente. Ese es el problema. Sí, entonces fue avanzando y avanzando y avanzando. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. Me acaban de avisar algo interesante, que el candidato Víctor Hugo Víquez de Heredia del Partido Liberación Nacional renuncia a su condición de ser candidato a diputado ya electo. Sí. Paréntesis aquí. No, es una notición. Claro. Pero ahora, por eso es que cogí este papel, nada más para explicarlo rápidamente. La lista de diputados, sino que legalmente el suplente de él. sube el suplente. Pero que ya las listas estaban escritas en el tribunal. Sí, claro. Claro. Torta. Es interesante porque aquí no esos suplentes que están en la lista de diputados no juegan ningún papel literalmente más que sustituir a los diputados que están en la lista mientras está el proceso electoral antes de que se juramenten como diputados. Ay, mira qué es cosa. Eso entonces sí. el que se pegó el premio mayor aquí va a ser el primer suplente de Heredia que sustituye al propietario que renuncia. Mira vos. Dejémoslo dicho así para que el tribunal no pueda manipular nada. Porque ese es el funcionamiento de los suplentes. Claro, lo que pasa es que yo me imagino que los que legislaron eso, lo ordenaron, nunca pensaron que iba a ocurrir una cosa como esta de ahora. Bueno, esperemos que PISA le pida al candidato de San José, por razones similares, que renuncie. Sí. Ahora sí, le digo, PISA debería pedirle que renuncie. No se tocó ese tema en el debate. No, eso no. Debería. Sí. Pero No está el tema de discusión. Para ver quién es el que se saca la rima. Esa es la discusión del cemento, no del candidato. ¡Ay, qué cosa! Pero está buenísimo eso. Eso sí está. Aquí está simpático porque esto va a crear ahora un alboroto diferente político. Por supuesto. Porque el que menos esperan es el que va a subir.
O el que debe subir. Vamos a ver si no lo manipulan ahí. Pero lo más probable es que lo manipulen. Ojalá que no, vamos a ver qué pasa. Entonces, esa suplencia es solo temporal, es decir, solo para el periodo electoral. Solo para el periodo electoral. Mientras está la campaña electoral y hasta tanto no se juramenta. Por si se muere alguien, entonces. En ese caso entran. Sí, sí. Hay muertes porque políticas. si ya están juramentados, entonces sí suben en escala, como están en la lista. No, claro. No, o sea, es que eso era lo que yo tenía. Sí, no. Está vaciloncísimo eso. Demonio. Volvamos a la Segunda Guerra. No. Yo creo que ya hay que terminar. Esta es la tercera. Pero eso está buenísimo. Hombre. Víctor Hugo Víquez renuncia a aspiración.